Concepto de estadística. ¿Qué es la estadística? En esta presentación se describe el concepto de estadística y sus principales características. Palabras clave: estadística, análisis cuantitativo. La estadística es la metodología para el tratamiento de información cuantitativa y analiza información de hechos y sucesos de la realidad. Según Alvarado, es un proceso sistemático aplicado al análisis e interpretación de datos numéricos, cuantitativos, con el propósito de comprender los hechos o sucesos de la realidad y con base en ello poder tomar decisiones. En otras definiciones se puede encontrar que la conceptualizan como un conjunto de herramientas matemáticas que se utilizan para explicar el comportamiento de fenómenos. Entonces, la estadística puede considerarse como la ciencia de las regularidades que se observan en este conjunto de fenómenos. Es decir, lo que la estadística busca es tratar de ubicar tendencias, regularidades. Entonces estamos hablando de estudios deductivos, estudios en donde se parte de una población, de una muestra que representa a esa población, de cuestionarios o recogida de datos cuantitativos que permiten ver qué tendencias se presentan para explicar un fenómeno y buscar la generalización, es decir, qué tanto los resultados que se presentan en la muestra representan o describen a la población en su conjunto. Es una rama de las matemáticas que desarrolla principios y métodos para organizar y analizar datos, con el propósito de representar la información resumida y hacer con ello inferencias. Hay quien también la define como un conjunto de procedimientos para reunir, medir, clasificar, computar, analizar y resumir información numérica que se adquiere de forma sistemática. Estos están integrados en un proyecto investigativo principalmente de corte cuantitativo. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la estadística por otro lado? Podemos decir que lo que busca es resumir los datos y extraer información relevante de los mismos. ¿Sí? Trata de presentar información de manera resumida, sintetizada, para que se ilustre o que se muestre la información que representa a los datos de todo el conjunto, de todo el universo. Busca y evalúa los modelos y pautas que ofrecen los datos. Trata de analizar y ver las tendencias y en ese sentido ir determinando cuáles son esas tendencias. Contribuye al diseño eficiente de experimentos y encuestas. Facilitar la comunicación de los resultados de investigación en las comunidades científicas. Es otra de las funciones de la estadística. ¿Cuáles son los objetos de la estadística? Es decir, ¿en qué se centra? Busca hacer una descripción de colecciones de datos a través de su resumen, ¿sí? de su síntesis, de la presentación de gráficas, de medidas de tendencia central, ¿sí? Muestra o medidas de dispersión, muestra cuáles son como que las tendencias que se van mostrando en el resto, en todos los datos, en todo el universo de datos que está analizando. Análisis científico de los datos recogidos. Busca hacer también predicciones, hacer una predicción del comportamiento de fenómenos a través de las tendencias de sus datos, cómo se comportan. Ejemplos de la aplicación de la estadística. Imaginemos, por ejemplo, que vamos a comprar un auto y entonces podemos ir viendo lo que serían los porcentajes, por ejemplo, del costo del seguro de auto. Imaginemos que estamos considerando comprar un automóvil, pero a la vez también estamos considerando pues cuál será el costo del pago del seguro. Si yo compro un Mitsubishi Mirage, el costo promedio, de acuerdo al análisis que se hizo en el momento de hacer esta presentación, pues tenía
un valor de 178,900 pesos y el seguro costaba 9,501, lo que equivale a un porcentaje del 5%. Es decir, el seguro tiene un costo del 5% del valor total del auto. En el caso, por ejemplo, del Mini Cooper, si se fijan, tiene un costo de 450,900 y el porcentaje equivale al 6%. Pero veamos la diferencia que se presenta en el caso, por ejemplo, de adquirir un Nissan Suru, que cuesta 129,100 pesos, el costo del seguro es de 12,991 y en consecuencia a la hora de calcular el porcentaje equivale al 10%. ¿Por qué se da esta tendencia? Justamente se da por el hecho de cuál es el riesgo de siniestralidad de un auto y otro. Entonces, el Nissan Suru es uno de los autos que estadísticamente en nuestro país, desafortunadamente, es uno de los más robados. Y entonces, eso hace que el monto del seguro se eleve. Y entonces retomamos principios o fundamentos que se analizaban ya en el concepto de estadística y vemos que lo que hace es buscar tendencias, buscar información, analizar datos cuantitativos para tomar decisiones. Y en este caso los actuarios lo que hacen es justamente analizar la información que se presenta en la siniestralidad, por ejemplo, de este auto y con base en ello determinar lo que sería la cuota o la prima de seguro. Variables a considerar para el cálculo de la tarifa de un seguro: incidencia de robo total, incidencia de robo de autopartes, cuál es el domicilio, en qué domicilio se presenta más, por ejemplo, el tipo de robo, bajo qué lugares se presentan, por ejemplo, más accidentes, cuáles son las edades de las personas que presentan siniestros, si son los jóvenes, por ejemplo, los que más chocan que los adultos, etcétera, cuáles son las profesiones que más tendencias tienen, por ejemplo, a presentar algún tipo de accidente, cuáles no, y en ese sentido ir ubicando tendencias respecto a si una profesión implica, por ejemplo, o está relacionada directamente con una conducción responsable. ¿Cuál es el sexo de conductor? ¿Quién normalmente presenta, digamos, esa conducta responsable al manejar? Las tendencias de acuerdo a la AMI son, por ejemplo, que regularmente ciudades, en este caso, por ejemplo, en México, ciudades o el área metropolitana tiene una gran incidencia de robo. Entonces, esa es, por ejemplo, una cuestión. Comprar un seguro en uno de los estados de la República que comprarlo en el área metropolitana, pues va a tener ahí una diferencia. En cuanto a las edades, sí, después de los 46 años se muestra una tendencia a tener una conducción más responsable. Respecto a las profesiones, lo que se había detectado hasta el momento de hacer este análisis es que había profesiones como la académica, militar y los del área médica, que son justamente las profesiones que están relacionadas con una conducción más responsable. Respecto al sexo del conductor, lo que han encontrado también es que las mujeres son más responsables que los hombres al conducir. En consecuencia, muchas de las aseguradoras lo que hacen es, por ejemplo, si la persona que contrata y se declara como conductor principal del automóvil y es mujer, pues seguramente le pueden hacer algún tipo de descuento. Entonces, y así se van viendo o explicando cómo se toman decisiones a partir justamente de datos estadísticos. Y esto puede ser aplicado y vamos a poder ir visualizando a lo largo del curso en cómo se presenta el análisis de información cuantitativa y cómo a partir de ello se pueden ir tomando decisiones dentro de las diversas áreas o disciplinas que existen. Los 15 vehículos más robados que se presentan, pues fíjense aquí se corrobora, justamente es el Nissan Suru, el auto que presenta más robos hasta esta fecha analizada, y así se van desglosando. Es importante señalar que siempre hay un número absoluto, por ejemplo en este caso de robos, y también hay un número absoluto de autos vendidos. Entonces todos ese tipo de cosas son importantes considerarlas dentro de los análisis estadísticos e ir presentando con base en ello porcentajes, porque esto va a determinar justamente el análisis. Cuando yo encuesté a 5 personas y digo que el 80% de ellas están de acuerdo o no están de acuerdo con una situación, pues justamente si yo presento solamente los porcentajes, pues es una
situación un poco que podría considerarse como engañosa porque los estoy presentando conforme a los porcentajes y no sobre los números. Eso será importante y relevante también analizarlo más adelante en alguna de las presentaciones en donde vemos la parte de el uso ético de la estadística. Los 15 vehículos con mayor porcentaje de robo. ¿Cuáles son? Pues de acuerdo a esto se presenta el Kia como el mayor porcentaje de robo, pero lo que decíamos, hay que analizar es justamente de cuántos Kias robados estamos hablando, cuántos Kias se han vendido en el país o en un estado, etcétera, y con base en ello ir generando las estadísticas, porque la presentación de porcentajes en ese sentido, como lo mencionábamos, puede ser un poco engañosa respecto a la información que representa. Entonces hay que hablar siempre en estadística de los números absolutos y de los porcentajes y no presentar solamente los porcentajes. Eso es una recomendación importante. Entonces, con base en esto, la idea es que se elabore un ejercicio y la idea es que se elabore un ejercicio en donde se va a hacer una presentación con 5 diapositivas al menos que responda a los siguientes cuestionamientos. Hay un factor que se denomina factor de impacto, que es importante considerar en el ámbito académico y sobre todo investigativo. El factor de impacto hace alusión justamente a una estadística que se genera a partir del análisis de las publicaciones científicas. Y entonces la idea es que ustedes en esta presentación desglosen o describan qué es el factor de impacto, cómo se obtiene, a quién o qué se aplica el factor de impacto, es decir, en este sentido podemos ir como haciendo algunas sugerencias respecto a cómo ir analizando los datos. El factor de impacto se determina en torno a las publicaciones que se generan y pueden hacerse análisis respecto a las revistas, se pueden hacer análisis respecto a las personas, a los investigadores, etcétera, o incluso también se pueden hacer análisis, por ejemplo, o tendencias de publicaciones respecto a países, etcétera. Y entonces la idea es como analizar o identificar a quién o a qué se aplica el factor de impacto, dónde se publican las estadísticas de factor de impacto, quiénes son los responsables de hacer las publicaciones de estas estadísticas de factor de impacto, qué utilidad tiene para la docencia e investigación conocer el factor de impacto. Uno de los elementos importantes, decíamos, es la parte que tiene que ver con la toma de decisiones y ahí es relevante, por ejemplo, ubicar cuáles son las revistas o las publicaciones de mayor impacto, porque en teoría lo que podríamos deducir es que son aquellas de mejor calidad. Y la idea entonces es que se genere o que ustedes elaboren esta presentación con al menos 5 diapositivas en donde presenten o desglosen esta información. Este es el ejercicio que se elaborará para ir cerrando la actividad que corresponde a la parte del concepto y uso de la estadística. Gracias.